Bueno, buenas tardes con todos. Soy Luis Ricardo Ochoa, estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la materia de radiopropagación, y en esta ocasión les voy a presentar algunos parámetros adicionales en los que se presentan en los radioenlaces, como son la difracción sobre tierra esférica, las atenuaciones, modelos de propagación y de desvanecimiento. Comenzamos con la difracción sobre tierra esférica, que es la que se produce esta modalidad de propagación cuando el rayo discurre por encima de un terreno liso o muy poco ondulado, como puede ser, por ejemplo, en llanuras, el mar, lagos, con despejamiento insuficiente o incluso alguna obstrucción por la redondez de la Tierra. Analíticamente se da esta situación cuando el ángulo incidente es inferior al ángulo incidente límite. La atenuación por difracción en este caso se formula como la suma en decibelios de un término que depende de la distancia, de las características del terreno y de la polarización de la onda, y en otros dos que son en función respectivamente de las alturas de la antena y del transmisor y el receptor. Este tipo de difracción sobre tierra esférica se utiliza para distancias grandes sobre el horizonte. Solo es importante el primer término de esta serie y puede escribirse como el producto de un término de distancia f y dos términos de ganancia de la altura, gt y gr. Con respecto a la influencia de las características eléctricas de la superficie de la Tierra, estas influyen en la pérdida por difracción, que pueden determinarse calculando un factor normalizado de admitancia de superficie K, obteniendo las siguientes fórmulas. Como se puede observar, la ecuación 1 para una polarización horizontal y la ecuación 2 para una polarización vertical, en donde se pueden denotar los siguientes aspectos o términos, como puede ser el radio efectivo de la Tierra en kilómetros, la permitividad relativa efectiva y la conductividad efectiva en Siemens metro y la frecuencia en megahertz. Para la intensidad del campo producida por difracción, este es un valor relativo de la intensidad de campo de difracción E con respecto a la intensidad del campo en el espacio libre, E sub 0, que viene dado por la siguiente ecuación número 3, que se lo presenta en decibelios, de los cuales se puede observar como letras, la letra F, como es la pérdida por distancia, la letra G, que son las ganancias por las alturas de las antenas, la variable X, que es la longitud normalizada del trayecto entre las antenas de altura normalizadas, entre Y1 y Y2, y el valor de 20 logaritmo de E sobre E sub 0, que es un valor negativo. En la figura 1, en la figura prácticamente se muestran los valores típicos de la constante K. Si K es inferior a 0.01, las características eléctricas de la Tierra no revisten importancia prácticamente. Para los parámetros, dentro de los parámetros adicionales, tenemos las atenuaciones, como son en telecomunicaciones, se denomina atenuación a una señal, ya sea acústica, eléctrica u óptica, a la pérdida de potencia sufrida por la misma al transitar por cualquier medio de transmisión. La mayoría de los sistemas de comunicaciones terrestres requieren que las señales pasen a través de follajes o campos de vegetación, como pueden ser bosques, o en algún punto particularmente cerca del receptor. Dentro de las atenuaciones tenemos atenuaciones por vegetación, atenuaciones de gases y vapores atmosféricos y atenuaciones por lluvia. Con respecto a la atenuación por vegetación, esta se da cuando el receptor de un sistema de radiocomunicación se encuentra en el interior de un terreno boscoso. Hay una pérdida adicional por penetración de las ondas a través de la vegetación. Para su evaluación se presenta la siguiente gráfica, en donde facilita las curvas que proporcionan atenuación específica o atenuación por unidad de longitud en función de la frecuencia y de la polarización. Las curvas representan un promedio aproximado para todos los tipos de bosques en frecuencias de hasta 3000 MHz. Cuando la atenuación adicional es alta, por ejemplo, que es superior a 30 decibelios, debe considerarse la posibilidad de difracción en obstáculo agudo o el modelo de tierra esférica.
Con respecto a la atenuación de gases y vapores atmosféricos, se da para trayectos troposféricos. Las moléculas de oxígeno y de agua absorben energía electromagnética, produciendo una atenuación que puede ser muy elevada en ciertas frecuencias. Esta atenuación adicional solo tiene importancia en frecuencias superiores a los 10 GHz. En los trayectos poco inclinados próximos al suelo, la atenuación debido a estos efectos se calcula mediante la siguiente expresión, que vendría a ser la atenuación debido a los efectos, la atenuación específica, por así decirlo, en donde se presenta la D, que vendría a ser la distancia de la línea de vista en kilómetros, gamma sub A, que vendría a ser la absorción específica de la atmósfera en dB por kilómetro, y esta absorción específica se la representa también por la suma entre la atenuación específica debido al vapor de agua y la atenuación específica debido al oxígeno, que se la puede representar en la ecuación 2. En la figura se observa que tanto el oxígeno como el agua presentan crestas de elevada atenuación que corresponden a las frecuencias de resonancia molecular. Entre estas crestas aparecen ventanas espectrales, dentro de las cuales se utilizan las frecuencias en los radioenlaces de servicios fijos. En ocasiones, cuando se desea una radiocomunicación local de muy corto alcance, puede esta efectuarse en las frecuencias de las crestas de detonación, a fin de evitar que la señal se propague lejos y pueda causar interferencias. En la recomendación I2R P676 de la CCIR proporciona las siguientes expresiones para el cálculo de la atenuación específica debido al vapor de agua y la atenuación específica debido al oxígeno. Para frecuencias menores o iguales a 57 GHz, se tienen las dos ecuaciones para la atenuación específica del oxígeno, que vendría a ser gamma sub O, y vapor de agua, gamma sub W, que se representan en las ecuaciones 3 y 4. Y para una frecuencia de entre los 57 GHz y 180 GHz, se tiene el vapor de agua, gamma sub W, con la expresión número 5, de la cual se puede denotar el valor de ρ sub W, que vendría a ser la densidad de vapor de agua en gramos por metros cúbicos. Con respecto a las atenuaciones por lluvias, en los radioenlaces troposféricos y por satélite existe también una componente de atenuación debido a la absorción y dispersión por hidrometeoros, como pueden ser la lluvia, nieve, granizo, etcétera, que en general para los cálculos de disponibilidad de radioenlaces solo es necesario evaluar la atenuación por lluvia excedida durante un porcentaje de tiempos pequeños y para frecuencias superiores a los 6 GHz. En la recomendación I2R P530 y P838 determina un modelo determinístico, el cual determina una atenuación por lluvia que rebasa durante un porcentaje de tiempo igual a P porcentaje en los enlaces terrestres a unas frecuencias mayores a los 6 GHz, de los cuales se presentan la atenuación específica que se obtiene a partir de la intensidad de lluvia mediante la ley exponencial. Esta se la puede representar en la ecuación 1, en donde gamma R, P es la atenuación específica en dB por kilómetro. Para la intensidad de lluvia, R sub P, y el porcentaje de tiempo, P porcentaje, y D, que vendría a ser en kilómetros, la longitud efectiva del trayecto bajo la lluvia. La recomendación I2R P838 establece la atenuación específica en función de la intensidad de lluvia mediante la siguiente ley exponencial. Se la puede representar en la ecuación 3, que vendría a ser la intensidad, la atenuación específica, y la ecuación 4, que vendría a ser la intensidad de lluvia mediante la siguiente expresión. Los valores estadísticos para R pueden encontrarse en la recomendación I2R N.837
Otra alternativa para estimar la atenuación específica gamma debido a la lluvia se muestra en la siguiente gráfica. Para una distribución por tamaño de gotas, el índice de refracción de agua a 20 grados centígrados para gotas esféricas. Para las polarizaciones elípticas y circular, se estiman los valores de K y alfa a partir de los valores de la tabla de la recomendación ITUR P838, empleando las siguientes expresiones. Como se puede observar, la ecuación 5 y la ecuación 6, que son los valores que estiman K y alfa, y que se los puede encontrar en la tabla, en donde el valor de teta es el ángulo de elevación del trayecto y tau es el ángulo de inclinación de la polarización con respecto a la horizontal. Tau es igual a 45 grados para una polarización circular. Y en la tabla se representan algunos valores de K y alfa para polarización horizontal y polarización vertical, según la recomendación ITU P838.3. Con respecto a los modelos de propagación, un modelo de propagación es un conjunto de expresiones matemáticas, diagramas, algoritmos que son usados para representar las características de radio en un ambiente dado. Dentro de los modelos de propagación podemos encontrar los modelos empíricos, modelos semiempíricos y modelos determinísticos. Los modelos empíricos proporcionan una estimación rápida de la pérdida básica de propagación, intensidad de campo en cualquier punto en torno al transmisor, la media cuadrática del error entre los valores teóricos y cualquier punto en torno al transmisor, la media cuadrática del error entre los valores teóricos prácticos, que es de 10 a 14 decibelios. Los métodos más utilizados, que son los propuestos en la recomendación 370 de la CCIR para un medio rural, y los de métodos de Okumura, Hata y Walvish y Kegari para medios urbanos, los cuales explicará a continuación. Dentro de la recomendación 370 del CCIR, este método se desarrolló a partir de numerosas mediciones efectuadas sobre trayectos terrestres para climas templados, como los que pueden encontrarse en Europa y Norteamérica, y sobre trayectos marítimos, por mares cálidos, como el Mediterráneo, y fríos, como el Mar del Norte. Las mediciones se redujeron a curvas de propagación normalizadas que tienen en cuenta someramente y de forma estadística las características del terreno. Las curvas están destinadas principalmente a la planificación de los servicios de radiodifusión sonora y televisión. Los parámetros de dependencia, que vienen a ser los siguientes, como son las bandas de frecuencias VHF, Very High Frequency, y de UHF, Ultra High Frequency, en las bandas 4 y 5. Un PRA, que viene a ser la potencia radiada de 1 kilowatt, el campo superado en un 50% de las ubicaciones, un campo superado un tanto por ciento del tiempo, un trayecto de propagación puede ser mar o tierra, la altura de la antena receptora 10 metros, la altura efectiva de la antena de transmisión, que vendría a ser la altura de la antena sobre un medio de 3 a 15 metros, y una ondulación del terreno con un valor estándar de 50 metros. Los pasos de predicción se utilizan para calcular la altura media del terreno, HM, que vendría a ser la media de la altitud del terreno a lo largo de 8 radianes, de 3 a 15 kilómetros. Se los puede expresar en la ecuación número 1, donde K y N son 3 y 15 respectivamente. Para calcular la altura efectiva, HEF, la altura entre el transmisor y la altura media del terreno, se puede encontrar mediante la ecuación número 2. Y para una ondulación del terreno, que vendría a ser las diferencias entre las alturas separadas por un 10 y 90% del trayecto, entre distancias de 1 y de 2, desde el transmisor hasta el receptor. Esto se lo puede observar en la flecha de la imagen de color verde. A partir de esto se puede hallar prácticamente de forma gráfica el valor del campo, pero si las características de la propagación son diferentes, se puede aplicar la siguiente fórmula, la ecuación número 3, en donde tiene los siguientes aspectos,
que es S, que es el valor leído de las curvas, P es la potencia radiada aparente, y el valor de delta H corresponde a la ondulación del terreno. Con respecto al modelo Okumura, este es uno de los modelos más utilizados para la predicción de la pérdida de propagación en áreas urbanas. Este modelo está considerado entre los más simples y mejores en términos de su precisión en el cálculo de pérdidas en el trayecto de y se ha convertido en la planificación de sistemas móviles en Japón. El modelo Okumura es utilizado para predecir la potencia de un receptor ubicado en un área urbana para comunicaciones móviles. Este modelo es aplicable para el rango de frecuencias entre los 150 a 1920 MHz, es decir, comprende las bandas de frecuencias VHF y UHF. Las distancias máximas de separación entre el transmisor y el receptor son de 100 kilómetros. Puede ser usado para alturas de las antenas de la estación base de un rango de los 30 a los 1000 metros. Las pérdidas existentes en el alcance pueden ser obtenidas mediante la siguiente ecuación, de las cuales se pueden denotar las pérdidas por propagación al 50% de recepción de la señal, las pérdidas en el espacio libre, las ganancias de las antenas transmisoras en decibelios, las ganancias de las antenas receptoras, las ganancias del entorno y un factor de corrección que depende de la altura del móvil. Es uno de los modelos más simples y adecuados para las predicciones de atenuación para sistemas celulares y sistemas de radio terrestre en ambientes poblados. Su ventaja es que a pesar de ser bueno en zonas urbanas, no lo es en zonas rurales. Con respecto al modelo JATA, en este modelo se obtiene la fórmula empírica para las pérdidas por propagación a partir de las mediciones hechas en el modelo de Okumura. El modelo trata de representar las mediciones hechas por Okumura a través de la siguiente ecuación, que vendría a ser A más B logaritmo de 10R, en donde A y B son funciones de la frecuencia y la altura de la antena, y la variable R, que vendría a ser la distancia entre la antena y un usuario. Con el objetivo de hacer que este método fuera más fácil de aplicar, Hata estableció una serie de relaciones numéricas que describen el método gráfico propuesto por Okumura. Las aproximaciones hechas por Hata involucraron dividir las áreas de predicción categorizadas por el tipo de terreno, llamadas área abierta, área urbana y área suburbana. El cual este método dedujo las ecuaciones a partir de las curvas de Okumura por regresión simple, de las cuales se puede encontrar las siguientes constantes, que son la frecuencia, bueno, no constantes, sino términos, como son la frecuencia, las alturas en transmisor de 30 a 200 metros, la altura en el receptor de 1 a 10 metros y la distancia de 1 a 20 kilómetros. Estas se utilizan para ciudades, este método se utiliza para ciudades de media a larga distancia, para ciudades grandes, para una zona suburbana y para una zona rural. Con respecto al modelo de Wolfish, es un modelo híbrido para sistemas celulares de corto alcance y puede ser utilizado en las bandas UHF y SHF. Se utiliza para predicciones de microcelulares para telefonía celular. Las pérdidas se modelan en las siguientes ecuaciones. Primero, cuando hay una línea de vista en las antenas, y segundo, cuando no hay línea de vista, en donde LO vendría a ser las pérdidas por espacio libre, LRTS vendría a ser la pérdida por difracción de múltiples esquinas de los techos de los edificios, LMSD, que vendría a ser la pérdida debido a la única difracción final cuando la onda se propaga hacia la calle. Con respecto al modelo Ikegami, este es un modelo, el modelo de Ikegami es anterior al modelo de Wolfish, que es también un método empírico, pero que está basado en la teoría de geometría de rayos. En el modelo Ikegami solo toman en cuenta los dos contribuciones del primer rayo difractado y el segundo rayo. Las pérdidas se calculan con la siguiente expresión. Como puede verse, el ángulo de la calle, LR son las pérdidas por reflexión y W
la anchura de la calle. Ahora pasaremos al tema de desvanecimiento. El desvanecimiento se conoce como a toda disminución de la potencia de la señal con relación a su valor nominal. La diferencia entre este nivel nominal y el nivel recibido en condiciones de desvanecimiento se llama profundidad de desvanecimiento y se le expresa en decibelios. Al intervalo de tiempo que media entre la disminución y la recuperación del nivel nominal se lo llama la duración de desvanecimiento. La potencia recibida nominal, P sub O, es el valor mediano de la potencia recibida. El desvanecimiento, como ya se dijo, es toda disminución de la potencia recibida de la señal con relación a su valor nominal, y la profundidad de desvanecimiento en decibelios es la diferencia entre ambos valores. En la parte inferior se puede denotar las ecuaciones para los desvanecimientos, la ecuación para la duración del desvanecimiento F1 y la dispersión de Pearson. También tenemos la clasificación de los desvanecimientos, en el cual se puede observar en el siguiente cuadro, donde se presentan las características y el tipo de desvanecimiento, que son profundos para menores a menos 3 decibelios, para menos 3 decibelios, y muy profundos, que son mayores a 20 decibelios. Para el desvanecimiento multitrayecto, el desvanecimiento multitrayecto, debido a su intensidad y al hecho de ser selectivo en frecuencia, en muchas ocasiones produce una importante atenuación y distorsión en la señal recibida, lo cual tener estos valores dentro de un sistema de radioenlace es prácticamente perjudicial, ya que la señal que tenemos en el receptor podría verse afectado. Por eso se ejerce una marcada influencia sobre la calidad de los sistemas de radiocomunicaciones. Por estas razones debe ser objeto de un estudio a detalle. El desvanecimiento profundo, en el cual toma valores como la R, que es la tensión de la envolvente de la señal recibida, en el cual se normaliza R haciendo igual a un valor 1, la tensión nominal, que vendría a ser el valor mediano en condiciones de recepción normal, sin desvanecimiento profundo, y la densidad de probabilidad de E sub 1 en el modelo de desvanecimiento de Rayleigh, que se le expresa por las siguientes ecuaciones, y vendría dada en función de la distribución de R, que será la profundidad de desvanecimiento, F mayúscula sub 1 en decibelios, que corresponde a una tensión recibida igual a R sub 1. Con respecto a la figura, que se indican los valores de R1 y F mayúscula 1, así como la mediana R en condiciones de desvanecimiento profundo, que vendría a ser la dispersión de Pearson, cuyo valor en decibelios es menos 20 logaritmo de R, que vendría a ser 1.59 menos 10 logaritmo para desvanecimientos por reflexión del suelo. Cuando el trayecto discurre sobre un terreno despejado en el que pueden darse condiciones para la existencia de un rayo reflejado, y si la longitud es pequeña, puede llegar a ser dominante el desvanecimiento debido a la reflexión del suelo. Típicamente se produce esta situación en trayectos que discurren sobre el mar, lagos y zonas llanas y húmedas. Para el desvanecimiento selectivo, se caracteriza porque cuando existe la función de transferencia del medio de propagación varía con la frecuencia, lo cual produce una distorsión de amplitud y fase en las señales transmitidas que incide notablemente sobre la calidad de recepción. Para estudiar el efecto de desvanecimiento selectivo resulta necesario conocer tres aspectos, el cuales son los siguientes. Uno, el porcentaje de tiempo en que un desvanecimiento multitrayecto tendrá un carácter selectivo. Dos, un modelo de la función de transferencia del canal radioeléctrico. En estas condiciones, ya que se denomina función de transferencia multitrayecto, FTM, al menos para una gama de frecuencias tales como se expresa en la siguiente ecuación,
donde F sub C es la frecuencia de la portadora y B es la anchura de la banda de transmisión. La tercera, eh, el tercer aspecto necesario a conocer es las estadísticas de los parámetros que intervienen en el modelo de HW. En esa sección se presentan la bibliografía utilizada para la siguiente ponencia. Gracias.